Mi mamá me escribió, ya no nos busques. Estás sola. Mi hermano le dio, me gusta. Respondí, perfecto. Mañana mismo cancelo todos los pagos automáticos. Para la medianoche, el chat. Mi nombre es Lidia Aguirre. Tengo 32 años. Eran las 9:17 de la noche de un martes. La oficina estaba casi en silencio, solo se oía el zumbido monótono de los servidores y el tecleo ocasional de algún otro adicto al trabajo como yo. El dolor de cabeza que me taladraba la sien derecha era una señal familiar y el resultado de 10 horas seguidas mirando fijamente una pantalla, alimentada por 4 tazas de un café instantáneo que ya se había enfriado y sabía a derrota. Estaba inmersa en una hoja de cálculo, intentando encontrar una discrepancia minúscula en un mar de cifras que podría costarle a la empresa miles de pesos, cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. El nombre del grupo de chat parpadeó en la pantalla, Familia Aguirre. Mi corazón dio un vuelco, como siempre. Una mezcla de obligación y una esperanza tonta que se negaba a morir. Era un mensaje de mi madre, Amparo. Lo abrí. Las palabras eran pocas, pero cada una era un fragmento de hielo. No hace falta que vengas a la cena del domingo. Ya vemos que estás muy ocupada. A partir de hoy, arréglatelas sola. No nos busques más. Estás sola. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Sola? ¿Por qué? La razón era tan ridícula, tan insignificante, que la herida se sentía aún más profunda. La discusión no había sido por dinero, al menos no directamente esta vez. Había sido porque me negué a cancelar una reunión crucial el viernes por la tarde para ayudar a mi hermano, Dante, a mover un sofá de diseño que había comprado por capricho. Un sofá que, ahora que lo pensaba, probablemente se había pagado con mi dinero. Su respuesta por teléfono había sido un veneno familiar: eres una egoísta, Lidia. Siempre pensando solo en ti y en tu estúpido trabajo. Pero eso no fue lo peor. Mientras mi cerebro intentaba procesar el ultimátum de mi madre, una pequeña notificación apareció debajo de su mensaje, como una cruel nota al pie de página. A Dante le encantó tu mensaje. Un corazón. Un estúpido y brillante corazón rojo, reaccionando al mensaje que me desterraba. Mi hermano había aplaudido mi exilio. No sentí rabia. No al principio. Lo que sentí fue un vacío. Un silencio helado que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Miré la compleja matriz de datos en mi monitor, un universo donde todo tenía una causa, un efecto, una lógica impecable. Y luego miré la absurda crueldad de esas pocas palabras en mi teléfono. La disonancia era abrumadora. Durante años, había vivido en dos mundos: el mundo profesional, donde era competente, respetada y lógica, y el mundo familiar, donde era un cajero automático con sentimientos, una solución andante, la eterna, responsable, cuya propia vida era siempre negociable. Esa noche, esos dos mundos chocaron y uno de ellos se hizo añicos. Respiré hondo. El dolor de cabeza, curiosamente, comenzó a remitir. En su lugar, una calma extraña, una claridad cortante como el filo de un bisturí, se apoderó de mí. Mis pulgares se movieron sobre la pantalla con una precisión que no sentía propia. No hubo súplicas. No hubo preguntas. No hubo un ¿por qué? Mi respuesta fue tan concisa como la de ellos. Perfecto. Entendido. Mañana a primera hora cancelo todos los pagos automáticos. Que tengan buena noche. Envié el mensaje y apagué las notificaciones del grupo. Apagué mi computadora. Recogí mis cosas en silencio. Mientras caminaba por el pasillo desierto de la oficina, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de mi familia sobre mis hombros. Sentía el extraño y aterrador vértigo de la libertad. Una libertad que había sido forzada sobre mí, sí, pero que de repente se sentía como el único aire que podía respirar. El trayecto en coche desde las oficinas en Polanco hasta mi departamento en la colonia Narvarte se sentía diferente esa noche. El tráfico denso de la Ciudad de México, que normalmente me crispaba los nervios, era un telón de fondo borroso. Mi mente era un proyector,
y las calles familiares se convertían en las salas de un museo. Mi museo personal. El Museo de los Sacrificios Silenciosos. Cada semáforo en rojo, cada cruce de avenidas, era una nueva vitrina. La imagen era nítida, yo, sentada en la cama de mi antiguo cuarto, con el correo de confirmación de los vuelos a Madrid brillando en la pantalla de mi laptop. Mi viaje de graduación. 2 meses recorriendo Europa con mi mochila, un sueño por el que había trabajado sin descanso durante toda la universidad. El teléfono sonó. Era mi padre, Ismael. Su voz, normalmente tranquila, estaba quebrada por un pánico que nunca le había escuchado. Un mal negocio, una deuda de 200,000 pesos que había ocultado, amenazas de acreedores. Unos minutos después, mi madre tomó el teléfono. Su voz no estaba quebrada y era firme, casi marcial. Solo tú puedes salvar el honor de tu padre, Lidia. Es tu responsabilidad. No fue una petición. Fue una orden. Esa misma noche, mientras las lágrimas me nublaban la vista, transferí todos mis ahorros. Cancelé los vuelos, perdiendo el depósito. El correo de cancelación llegó, y con él, el eco de un sueño que se desvanecía en el aire. El honor de mi padre estaba a salvo. Mi sueño estaba muerto. Estaba haciendo scroll en Instagram, procrastinando antes de dormir. De repente, una foto de Dante. Estaba recargado con una suficiencia estudiada sobre el cofre de un Audi A3 blanco, impecable. De fondo, la entrada de uno de los antros más exclusivos de Masaryk. El pie de foto, almohadilla Ustlehard almohadilla Entrepreneur Life. Una punzada agria me recorrió el estómago. Abrí mi aplicación bancaria. Allí estaba, puntual como cada mes, el cargo automático, pago de mensualidad, Audi Finance. El coche que él usaba para proyectar una imagen de éxito era una línea de débito en mi estado de cuenta. Un éxito que yo financiaba en secreto, mientras él se llevaba los aplausos. Pasé por la glorieta de Cibeles. Las luces de los restaurantes y bares de la Roma Norte iluminaban la noche. Era una zona de moda, vibrante, cara. Demasiado cara para mí. Pero no para mi familia. Mi madre a menudo se quejaba de mi departamento en la Narvarte, tan pequeño, Lidia, y con tan poca luz. Lo decía mientras tomaba café en la espaciosa sala de su departamento en la Roma, un lugar que presumía ante sus amigas como el nido que Ismael y yo hemos construido con tanto esfuerzo. Un nido cuyo alquiler de 35,000 pesos mensuales salía, religiosamente, de mi cuenta bancaria. Yo pagaba por su espacio ideal para vivir, mientras vivía con la constante ansiedad de que mis propios ahorros nunca crecían. La memoria más amarga. Dante me había presentado un plan de estudios para un bootcamp de programación. Es el futuro, hermanita. Con esto, por fin voy a despegar. Me habló con un entusiasmo tan convincente que le creí. Le transferí los 40,000 pesos del curso. 3 semanas después, lo vi en las historias de un amigo en común, posando sin camisa en una playa de Cancún, con un coco en la mano. Lo confronté. Mi madre intervino inmediatamente. Ay, Lidia, no seas tan dura. El chico necesitaba despejarse un poco, tanta presión lo estaba agobiando. Ya retomará el curso. Nunca lo retomó. El dinero se evaporó, como su entusiasmo. El coche finalmente se detuvo frente a mi edificio. Apagué el motor y me quedé mirando el parabrisas. Cada uno de esos recuerdos era una puntada en el tejido de mi resentimiento. Un resentimiento que había ignorado, justificado, minimizado en nombre del amor y la obligación familiar. Pero no era amor. Era abuso. Un abuso silencioso, normalizado, envuelto en el lenguaje del deber filial. Estás sola. Las palabras de mi madre resonaban en el silencio del coche. Quizás no era una maldición. Quizás, solo quizás, era una liberación. La noche fue larga y extrañamente silenciosa. Sin el constante zumbido de ansiedad por el próximo problema familiar que tendría que resolver, el silencio de mi departamento se sentía vasto, casi abrumador. No dormí. En lugar de eso,
Me senté en mi sofá, con la laptop abierta, y esperé a que amaneciera. A las 7 en punto de la mañana, con la primera luz grisácea filtrándose por la ventana, comencé la operación. No había furia en mis movimientos, solo una eficiencia metódica. Abrí mi portal bancario en línea, el mismo que usaba para gestionar la vida financiera de 3 adultos además de la mía. Primero, el alquiler del departamento de la Roma. Accedí a la sección de transferencias programadas. Alquiler Aguirre, 35,000 pesos mexicanos, recurrencia mensual. Hice clic en Eliminar. Una ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea cancelar esta transacción permanente? Hice clic en Aceptar, sin dudarlo. Un peso menos sobre mis hombros. Luego, el pago del Audi de Dante. Audi Finance, 8,500 pesos mexicanos. Eliminar. Aceptar. Otro peso menos. La tarjeta de crédito departamental de mi madre, la que usaba para sus pequeños gustos, y que yo pagaba íntegramente cada mes. Pago total, Palacio de Hierro. Cancelar. Aceptar. El plan de telefonía e internet de la casa, el más caro, porque Dante necesitaba la máxima velocidad para sus proyectos. Cancelar. Aceptar. Uno por uno, fui cortando los hilos invisibles que me habían mantenido atada, desangrándome financiera y emocionalmente. Cuando terminé, la pantalla mostraba una lista mucho más corta. Solo mis gastos. Mi hipoteca, mi seguro, mis ahorros. Por primera vez en 5 años, mi dinero era solo mío. Me sentía a la vez culpable y extrañamente ligera, como si acabara de someterme a una cirugía dolorosa pero necesaria. Justo cuando cerraba la laptop, el teléfono sonó. El nombre en la pantalla me hizo sentir un alivio inmediato, tío Bruno. Era el hermano menor de mi padre, un ingeniero retirado, un hombre de pocas palabras pero de una integridad inquebrantable. Era la única persona en la familia que me veía a mí, a Lidia, y no a la solución de sus problemas. «Mija», dijo su voz grave al otro lado de la línea. «¿Todo bien?» «Tengo un mal presentimiento. Tu tía Casilda me llamó esta mañana con un chisme, que si estabas de rebelde. Cuéntame la verdad». Me apoyé en la barra de la cocina, y las palabras salieron a borbotones. Le conté del sofá, del mensaje de mi madre, del corazón de Dante, de mi respuesta. Le conté de la operación que acababa de realizar en mi cuenta bancaria. Esperaba un regaño, una llamada a la prudencia, piénsalo bien, es tu familia. En cambio, hubo un largo silencio. Luego, un suspiro profundo. Lidia, dijo finalmente, y su voz era una mezcla de tristeza y firmeza. Te lo he dicho antes, ¿verdad? En esta familia, el que más trabaja es al que más le exigen. El burro que más carga es al que más leña le echan. Hizo una pausa. No estás siendo rebelde. Te estás salvando. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora viene lo difícil. Van a intentar hacerte sentir culpable. Van a llorar, a gritar, a enfermarse. No cedas. Esta vez, por lo que más quieras, no des ni un paso atrás. Las lágrimas que no había derramado en toda la noche comenzaron a brotar. No eran de tristeza, eran de gratitud. La validación de una persona, una sola persona que veía la verdad, era el ancla que necesitaba en medio de esa tormenta. Gracias, tío, susurré, con la voz ahogada. De nada, mija. Mantente firme. Y si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. ¿Entendido? Entendido, respondí, sintiendo una nueva resolución endurecerse dentro de mí. Colgué el teléfono. La luz del sol ahora entraba de lleno en mi cocina. Me preparé un café, uno de verdad, no el instantáneo de la oficina. Mientras el aroma llenaba el aire, supe que mi tío tenía razón. La guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez, estaba lista para luchar. La calma duró hasta las 3 de la tarde. Estaba en una videoconferencia, presentando los resultados trimestrales a un cliente importante, cuando mi teléfono,
en modo de vibración, empezó a bailar sobre el escritorio como si tuviera una convulsión. Era Dante. Lo ignoré. La vibración se detuvo, y un segundo después, comenzó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cuando la reunión terminó, tenía 7 llamadas perdidas de él. Luego llegó el primer mensaje de WhatsApp. Lidia, ¿qué demonios te pasa? Mi tarjeta fue rechazada en el Palacio de Hierro. Estaba comprando unos jeans. ¡Qué vergüenza! Actívala ahora mismo. Leí el mensaje y una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. No respondí. 10 minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era mi madre. Sabía que este sería el verdadero frente de batalla. Respiré hondo y contesté. Lidia Aguirre, ¿qué es esto?, gritó, sin siquiera un hola. Su voz era una sirena de histeria. Tu hermano me llamó. Tu padre tuvo que tomarse su pastilla para la presión. ¿Quieres matarnos? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Mamá, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Yo no hice nada. Tú misma lo dijiste. Estás sola. Estoy siguiendo tus instrucciones. No seas ridícula. Sabes que no lo decía en serio, chilló. Era el enojo del momento. Pero esto que estás haciendo es cruel, es inhumano. Cancelar todo sin avisar. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, mamá. Supongo que lo mismo que me dijeron a mí, arreglárselas solos. Pero no es lo mismo. Nosotros somos tus padres. Dante es tu hermano. Tienes una obligación con nosotros. Mi única obligación es conmigo misma. Y la he descuidado por demasiado tiempo. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba, pero mi corazón estaba firme. El veneno de la culpa, su arma más poderosa, intentaba filtrarse, pero la coraza que había comenzado a construir esa mañana resistía. Luego, el golpe final. Un mensaje de texto de mi padre. Corto, conciso, diseñado para herir. Estás rompiendo el corazón de tu madre. Espero que estés orgullosa. Ese dolió. Su complicidad silenciosa siempre había sido, en cierto modo, más dolorosa que los ataques directos de mi madre y mi hermano. Él era el que debía protegerme, el que debía poner límites. En cambio, siempre se escondía detrás de la falda de mi madre, permitiendo que el abuso continuara mientras él disfrutaba de los beneficios. Apagué el teléfono. No podía más. Me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón emocional. Me dejé caer en el sofá, cerrando los ojos. El silencio era un bálsamo. 1 hora después, sonó el timbre. Por un momento, el pánico me invadió, pensando que se habían presentado en mi casa. Pero al mirar por la mirilla, sentí una ola de alivio. Era Helio, mi novio. Le abrí la puerta. Él me miró, sus ojos tranquilos recorriendo mi rostro. No dijo, ¿qué pasa? O, ¿estás bien? Él me conocía mejor que eso. Sabía que cuando estaba así, las preguntas solo añadían más presión. Hola, dijo suavemente. En sus manos traía una bolsa de papel que olía deliciosamente a maíz tostado y chile. Pensé que quizás te apetecerían unos esquites. Helio era arquitecto. Su mundo, como el mío, se basaba en la estructura, la lógica y los cimientos sólidos. Quizás por eso nos entendíamos tan bien. Él era mi refugio, mi espacio seguro. Me hice a un lado para que pasara. Se dirigió directamente a la cocina, sacó 2 cuencos y sirvió los esquites, añadiendo mayonesa, queso, limón y un poco de chile en polvo al mío, exactamente como me gustaba. Nos sentamos en la barra de la cocina en silencio. El único sonido era el de nuestras cucharas contra los cuencos. El sabor familiar y reconfortante del maíz caliente me ancló al presente, alejándome del caos de las últimas horas. Cuando terminé, Helio tomó mi mano sobre la barra.
No tienes que hablar de ello si no quieres, dijo. Solo quiero que sepas que no estás sola. Y al decir esas mismas palabras que mi madre había usado como un arma, él las transformó. En sus labios, no eran una condena, eran una promesa. Me apoyé en su hombro, y por primera vez ese día, sentí que podía respirar profundamente, llenando mis pulmones con algo que no era ni culpa ni obligación. Era paz. La paz duró poco. Al día siguiente, mi familia, al darse cuenta de que las tácticas de asalto directo no funcionaban, cambiaron de estrategia. Pasaron de la agresión a la victimización, y el campo de batalla se trasladó de mi teléfono a un terreno mucho más público y peligroso, las redes sociales. La primera publicación fue de Amparo, en Facebook. Era una foto antigua, de unas vacaciones en Acapulco de hacía años. En ella salían mis padres y Dante, sonriendo a la cámara, con el mar de fondo. Yo no estaba en la foto, fui yo quien la tomó. El texto que la acompañaba era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. A veces, los sacrificios que los padres hacen con amor son devueltos con la más fría de las indiferencias. Cuando un hijo olvida sus raíces, el corazón de una madre se rompe en 1000 pedazos. Orando por tiempos mejores y por la sabiduría de aquellos que han perdido el camino. No me nombraba. No hacía falta. Los comentarios no se hicieron esperar. Amigas de mi madre, parientes lejanos, todos respondiendo con emojis de corazones rotos y caras tristes. Ánimo, Amparo, qué tristeza, no te mereces esto, los hijos a veces son muy ingratos. Poco después, Dante lanzó su propio ataque en Instagram. Publicó una historia con fondo negro y letras blancas, citando una frase genérica de un autor desconocido: cuidado con la sal, parece azúcar. Así son algunas personas. Y para rematar, un boomerang de él mismo, mirando por la ventana con aire melancólico, con la canción Adiós amor, de Cristian Nodal de fondo. Era tan ridículo que casi me reí. Casi. Pero la combinación de ambas publicaciones fue efectiva. Crearon una narrativa en la que yo era la villana, una hija desalmada y materialista que había abandonado a su sufrida familia. Y entonces, comenzaron las llamadas de los monos voladores, como los llamaba mi tío Bruno. La primera fue mi tía Casilda, la hermana de mi madre, una mujer cuya principal fuente de información era el chisme. Lidia, sobrina. ¿Pero qué está pasando?, dijo con una voz cargada de un dramatismo fingido. Tu mamá está destrozada. Dice que la estás castigando por una tontería. Por Dios, Lidia, la familia es sagrada. Tienes que pedirles perdón. No puedes hacerles esto. Tía, respondí, esforzándome por mantener la calma. Tú no sabes toda la historia. No necesito saberla. Son tus padres. Les debes todo. Colgué. No tenía la energía para luchar en ese frente. Sabía que cualquier cosa que dijera sería tergiversada y utilizada en mi contra. Me sentía acorralada, asfixiada por una red de mentiras que se tejía a mi alrededor. Una parte de mí quería gritar, publicar mis propios estados de cuenta, exponer cada mentira. Pero recordé el consejo de mi tío: la verdad no necesita que la defiendas. Solo necesita tiempo. Así que, en lugar de contraatacar en su terreno, hice algo que sabía hacer mejor. Abrí mi laptop y creé una nueva hoja de cálculo en Excel. La nombré La Verdad. Comencé a llenarla, celda por celda. Fecha. Concepto. Cantidad. 12 de marzo de 2020. Pago deuda Ismael Aguirre. Menos 200,000 pesos mexicanos. 1 de enero de 2021, 31 de diciembre de 2021. Mensualidades Audi A3 Dante Aguirre. Menos 102,000 pesos mexicanos. 1 de junio de 2018, 31 de agosto de 2023. Renta departamento Roma Norte. Menos 2,205,000 pesos mexicanos. Cada cifra que tecleaba era una pequeña victoria. Cada línea era un ladrillo en el muro de mi resolución. Estaba transformando mi dolor, mi frustración y mi rabia en datos.
Datos fríos, duros, irrefutables. La hoja de cálculo crecía, convirtiéndose en un testimonio detallado de 5 años de explotación. Mientras lo hacía, me di cuenta de algo. Ellos podían controlar la narrativa emocional, la historia de la pobre familia abandonada. Pero yo controlaba los hechos. Y en mi mundo, los datos siempre ganan. No sabía cómo ni cuándo usaría esa hoja de cálculo, pero el simple hecho de crearla me devolvió una sensación de poder. Ellos tenían sus historias. Yo tenía mi verdad, cuantificada y lista para ser desplegada. El fin de semana fue una tregua tensa. Ignoré las llamadas de números desconocidos y silencié las notificaciones de mis redes sociales. El viernes por la noche, mientras el caos familiar seguía hirviendo a fuego lento, recibí un mensaje en Instagram que, al principio, no supe cómo interpretar. Era de Romina, una amiga de la universidad con la que no hablaba desde hacía años. Lidia. ¿Qué onda? 1000 años sin saber de ti. Oye, ando en CDMX de visita. La ciudad está increíble, decía el mensaje. Sonreí. Era un respiro de aire fresco en medio de la toxicidad. Le respondí con amabilidad, preguntándole qué hacía por acá y cómo le estaba yendo. Su respuesta llegó casi de inmediato, y fue la que lo cambió todo. De lujo. Me estoy quedando en un Airbnb súper lindo en la Roma Norte. Te va a dar risa esto, pero la anfitriona se llama Amparo y es súper buena onda. Hasta nos dejó una botellita de tequila de bienvenida como cortesía de la familia. ¿No es un encanto? Leí el mensaje una vez. 2 veces. Un escalofrío me recorrió la espalda. Amparo. Roma Norte. Cortesía de la familia. Las piezas encajaron en mi cabeza con un chasquido horrible y perfecto. Romy, qué curioso, tecleé, mis manos de repente frías. ¿De casualidad no tendrás el link del lugar? Claro. Aquí está, respondió, y pegó un enlace. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Hice clic. La página de Airbnb se cargó. El título del anuncio era, El refugio del ángel en la Roma. Y entonces vi las fotos. Era inconfundible. La sala de estar con el sofá gris que yo había ayudado a elegir. La mesa de centro de madera de parota que les había regalado en su aniversario. El cuadro de un paisaje de Oaxaca que colgué yo misma. Era su casa. La casa que yo pagaba. La anfitriona, Amparo G. Verificada. Con docenas de reseñas de 5 estrellas. Amparo y su familia son los anfitriones perfectos. Nos hicieron sentir como en casa. El departamento es hermoso, tal como en las fotos. Una joya en el corazón de la Roma. Gracias por su maravillosa hospitalidad. Volveremos sin duda. Sentí una oleada de náuseas. La rabia que había sentido antes era un juego de niños comparada con esto. Esto era una traición a otro nivel. No solo estaban viviendo de mi dinero. Estaban monetizando mi sacrificio. Habían convertido mi generosidad en un negocio, en una fuente de ingresos extra mientras a mí me decían que apenas les alcanzaba. La cortesía de la familia, de la que hablaba Romina. La fachada de la familia perfecta y hospitalaria, que vendían a extraños. Todo era una farsa construida sobre mis espaldas. El dinero que ganaban con eso, ¿a dónde iba? Seguramente a financiar los caprichos de Dante, los cursos de mi madre, la vida cómoda de mi padre. La ira que sentí fue tan intensa que me dejó sin aliento. Pero debajo de la ira, había algo más. Una extraña y retorcida claridad. Este era el punto de no retorno. Ya no se trataba de una disputa familiar por dinero o respeto. Se había convertido en un fraude. Y yo tenía la prueba. Le respondí a Romina, intentando sonar casual. «Guau, qué coincidencia. Sí que es un encanto. Oye, qué chistoso, ¿no le tomaste foto a la botellita de tequila que te dejó?» «Sí, claro», respondió. Y me envió la foto.
Era una botella de Don Julio de 1970. La misma que yo les había llevado la última Navidad. Cerré la conversación. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad de noche era un tapiz de luces indiferentes. Ya no había dudas en mi mente. Ya no había culpa. Solo una fría y absoluta certeza. Iba a exponerlos. Iba a derribar su teatro de mentiras, pieza por pieza. Y esta vez, no lo haría con palabras. Lo haría con pruebas. El sábado por la mañana, me desperté con un plan. El descubrimiento del Airbnb había cambiado las reglas del juego. Necesitaba más que solo capturas de pantalla y necesitaba pruebas físicas. Llamé a mi madre. Adopté el tono de voz que siempre usaba cuando quería evitar un conflicto, sumiso, ligeramente apologético. Hola, mamá, dije suavemente. Oye, sé que las cosas están tensas, pero necesito pasar por el departamento un momento. Dejé unos papeles importantes de impuestos en mi antiguo cuarto y los necesito para una auditoría del trabajo. Prometo que no tardo nada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oírla sopesando la situación. Negarme el acceso podría parecer sospechoso. Aceptarlo le daría la oportunidad de intentar manipularme cara a cara. La manipulación ganó. Está bien, Lidia, dijo, su voz con un matiz de mártir. Tu padre y yo vamos a salir a caminar un rato. Dante no está. Puedes pasar en una hora. La llave de repuesto sigue bajo el tapete de bienvenidos. Perfecto. Una hora después, estaba frente a la puerta del departamento. El tapete de bienvenidos me pareció una broma cruel. Entré. El aire estaba impregnado de un aroma artificial a canela y manzana, el tipo de ambientador barato que se usa para dar una falsa sensación de hogar. El lugar estaba impecable, demasiado impecable. Los cojines del sofá estaban perfectamente ahuecados. No había ni un papel fuera de lugar. No parecía un hogar vivido, o parecía un set de fotografía. Mi corazón latía con fuerza. Fui directamente a la sala. Mi madre siempre había sido desorganizada, pero tenía un lugar para sus tesoros, una caja decorativa de madera que guardaba en el estante inferior de la librería. Me arrodillé. Mis manos temblaban mientras sacaba la caja. Contuve la respiración y la abrí. Dingo. Dentro, no había fotos antiguas ni recuerdos sentimentales. Había un cuaderno de espiral, con una etiqueta que decía, registro de huéspedes. Lo abrí. Página tras página, estaba lleno de nombres, fechas de entrada y salida, y notas sobre los pagos recibidos. Nombres de Estados Unidos, de Canadá, de Francia. Cantidades en dólares y euros, convertidas a pesos. Notas al margen, limpieza profunda, 500 pesos mexicanos, comprar más cápsulas de café. Estaban gestionando un hotel clandestino. Debajo del cuaderno, había un fajo de papeles, impresiones de las confirmaciones de reserva de Airbnb. Y junto a eso, un pequeño libro de visitas de piel sintética. Lo abrí. Estaba lleno de mensajes alegres de extraños. Gracias, Amparo e Ismael, por su increíble hospitalidad. Su hogar es hermoso. Nos encantó nuestra estancia en la Ciudad de México gracias a ustedes. Los mejores anfitriones. ¡Qué detalle el tequila de bienvenida! Volveremos. Sentí que la bilis me subía por la garganta. La hipocresía era sofocante. Su hogar. Los mejores anfitriones. Todo era una mentira que yo estaba financiando. Saqué mi teléfono y, con un pulso tembloroso, empecé a fotografiar cada página. Cada registro, cada mensaje, cada cifra. El sonido del obturador de la cámara parecía un disparo en el silencio del departamento. De repente, oí el sonido del ascensor llegando al piso. Pánico. Mi madre había dicho que saldrían. ¿Habían vuelto antes? Rápidamente, metí todo de nuevo en la caja, intentando dejarlo exactamente como lo había encontrado. La coloqué de nuevo en el estante.
Corrí a mi antiguo cuarto, abrí el armario y saqué una vieja carpeta llena de apuntes de la universidad. Tenía que parecer que había venido a por algo. Justo cuando salía del cuarto, la puerta principal se abrió. Era Dante. Me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Qué haces aquí? Vine por unos papeles, dije, levantando la carpeta. Ya me iba. Sus ojos se entrecerraron, escaneando el departamento, como si buscara algo fuera de lugar. Por un segundo, pensé que me había descubierto. Pero luego, simplemente se encogió de hombros. Como sea. Cierra bien la puerta al salir. Pasé a su lado sin mirarlo. Salí del departamento y no empecé a respirar de verdad hasta que estuve dentro del ascensor. Miré mi teléfono. Las fotos estaban ahí. Nítidas. Condenatorias. Tenía todo lo que necesitaba. La farsa había terminado. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Esa misma tarde, me reuní con mi tío Bruno en un café discreto en la colonia del Valle. Le mostré las fotos en mi teléfono. Él miraba cada imagen, su rostro endureciéndose con cada prueba. No dijo nada hasta que terminé. Luego, apartó su taza de café y me miró fijamente. Ya no hay vuelta atrás, Lidia, dijo, su voz grave. Esto no es una pelea familiar. Esto es un fraude. Tienes que protegerte. Lo sé, tío. Pero no sé cómo. Con la verdad. Pero no tu versión de la verdad, no una discusión emocional. La verdad pura y dura. Los datos. Eso es lo que tú haces, ¿no? Usémoslo. Pasamos las siguientes 2 horas en ese café, con mi laptop abierta entre nosotros. Juntos, redactamos un correo electrónico. No era una carta de ira ni un lamento de víctima. Era un informe. Un dossier. Asunto: aclaración sobre la situación residencial y financiera de la familia Aguirre. Destinatarios: una lista cuidadosamente seleccionada. Tía Casilda, mi prima Mirella, y una docena más de tíos y primos que habían estado escuchando la versión de mi madre. El cuerpo del correo era simple, dividido en 3 secciones claras. Insertamos una versión simplificada de mi hoja de cálculo, la verdad. No era una lista interminable, sino un resumen claro. Total de renta de vivienda aportado: 2.205.000 pesos mexicanos. Total de financiamiento vehicular: Dante Aguirre 102.000 pesos mexicanos. Total de deudas de terceros cubiertas: Ismael Aguirre 200.000 pesos mexicanos. Estimado de gastos varios, servicios, tarjetas, etc. 450.000 pesos mexicanos. Aportación total estimada en 5 años: 2.957.000 pesos mexicanos. Adjuntamos una copia digital del contrato de arrendamiento, donde mi nombre figuraba claramente como la arrendataria responsable. Debajo, escribimos una sola línea: la renta de este inmueble ha sido cubierta en su totalidad por Lidia Aguirre desde junio de 2018. Esta era la parte más devastadora. Se ha detectado que el inmueble mencionado ha sido utilizado como unidad de alquiler a corto plazo a través de la plataforma Airbnb sin el conocimiento ni consentimiento de la arrendataria. Adjuntamos el enlace al anuncio: El Refugio del Ángel en la Roma. Adjuntamos las fotografías del cuaderno de registro de huéspedes, con fechas y pagos visibles. Adjuntamos las fotografías del libro de visitas, con los elogios de los extraños. Concluimos la sección con una estimación conservadora de los ingresos que podrían haber generado, basada en sus propios registros. El correo terminaba sin una firma emocional. No había saludos ni atentamente. Solo nuestros nombres completos. Lidia Aguirre. Bruno Aguirre. La inclusión del nombre de mi tío le daba un peso innegable. Él era el pilar respetado de la familia. Su nombre era un sello de veracidad. Antes de enviarlo,
Mi tío puso su mano sobre la mía, que sostenía el ratón. ¿Segura, mija? Miré la pantalla. Vi los números, las fotos, las mentiras expuestas. Recordé el corazón rojo de Dante, la voz histérica de mi madre, el silencio cómplice de mi padre. Más que nunca, dije. Y hice clic en enviar. La bomba estaba en el aire. Solo era cuestión de tiempo para que impactara. El silencio que siguió al envío del correo fue más elocuente que cualquier grito. Durante las primeras horas, no pasó nada. Imaginé a mis tíos y primos abriendo el correo, el ceño fruncido, leyendo las primeras líneas con escepticismo. Luego, viendo las cifras. Abriendo los archivos adjuntos. El shock. La incredulidad. Y finalmente, la incómoda comprensión. La primera señal de que la bomba había detonado llegó alrededor de las 10 de la noche. Un mensaje de WhatsApp de mi prima Mireya, la que siempre había sentido una velada envidia hacia mí. Lidia, acabo de leer el correo. No tengo palabras. Lo siento mucho. No era una disculpa apasionada, pero era un reconocimiento. La primera grieta en el muro de mentiras de mi madre. Luego, el teléfono sonó. Era mi tía Casilda. Su voz ya no era la de una fiscal dramática, sino la de una niña regañada. Lidia, ay, mija, yo no sabía nada de esto, balbuceó. Tu mamá, ella nos contó una historia tan diferente. Dios mío, ese dinero, ¿de verdad? Cada centavo, tía, respondí, mi voz sin emoción. Los datos están ahí. Perdóname, sobrina. De verdad, perdóname por haberte juzgado. Colgué sintiendo un extraño vacío. No había satisfacción en su disculpa, solo la confirmación de lo fácil que había sido para ellos creer lo peor de mí. A la mañana siguiente, el panorama digital había cambiado drásticamente. La publicación victimista de mi madre en Facebook había desaparecido. La cuenta de Instagram de Dante, que antes era pública, ahora era privada. Era el equivalente digital a esconderse bajo una roca. El verdadero terremoto ocurrió dentro del círculo familiar. Mi tío Bruno me llamó para contarme. Aparentemente, varios tíos se habían reunido y habían llamado a mi padre para exigirle una explicación. Según mi tío, Ismael se había derrumbado, admitiendo que las cosas se habían salido de control y culpando a Amparo de tener ideas de grandeza. Dante, por su parte, se había negado a hablar con nadie. La narrativa había cambiado. Ya no era la pobre Amparo y su hija malagradecida. Ahora era el escándalo de Ismael y el fraude del Airbnb. No me sentí feliz. No hubo un momento de, ajá, los atrapé. Solo sentí un cansancio profundo, que me llegaba hasta los huesos. Como si hubiera estado sosteniendo una pared a punto de derrumbarse durante años, ahora que finalmente había caído, todo lo que quedaba eran escombros y polvo. Apagué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, ajena a mi drama personal. Los coches pasaban, la gente caminaba. La vida continuaba. Y por primera vez, sentí que la mía también podría hacerlo. La guerra por la verdad había terminado. Ahora comenzaba la larga y silenciosa tarea de reconstruir la paz. Pasaron 2 semanas de un silencio casi absoluto. Era un silencio extraño, lleno de cosas no dichas. Escuché a través de mi tío Bruno que mis padres y Dante habían abandonado el departamento de la Roma Norte antes de que terminara el mes. Se habían mudado a un lugar mucho más pequeño y barato, en algún lugar que nadie parecía saber con exactitud. La humillación pública los había obligado a desaparecer del mapa familiar. Empezaba a pensar que, quizás, ese era el final. Un final amargo y desordenado, pero un final al fin y al cabo. Estaba equivocada. Un lunes por la tarde, al revisar el correo, encontré un sobre blanco, sin remitente. Pero reconocí la caligrafía inmediatamente. Era la letra pulcra y deliberada de mi padre. Por un instante, una parte estúpida de mí sintió una punzada de esperanza. ¿Sería una disculpa? ¿Una carta intentando explicar, por fin, sus acciones?
Abrí el sobre. Olía a la loción cara que él siempre usaba, un aroma que pretendía ser sofisticado pero que a mí siempre me había parecido amargo. Dentro no había una disculpa. Había un ataque. Una última y desesperada jugada de manipulación. La carta, de 4 páginas, comenzaba con un tono lastimero. Hablaba de cómo yo había destruido a la familia por un poco de dinero. De cómo mi madre lloraba todas las noches, y de que Dante había caído en una profunda depresión. Era una letanía de culpas, cada frase diseñada para hacerme sentir como un monstruo. Pero la verdadera bomba estaba al final. Nos has dejado en la calle, Lidia, sin nada, escribía mi padre. Pero Dante ha encontrado una última oportunidad. Un negocio de importación de productos gourmet. Esta vez es seguro, el inversor es serio. Es nuestra única salida. Pero necesitamos un empujón para empezar. Mi estómago se revolvió. Sabía lo que venía. Hemos solicitado un préstamo al banco. Eres nuestra única esperanza. Te adjunto el formulario. Como has dañado tanto a esta familia, lo menos que puedes hacer es ayudarnos a reconstruir. Es tu deber como hija reparar el daño que has hecho. Ya hemos llenado tu información. Solo necesitamos tu firma como aval. Mis manos temblaban mientras sacaba el segundo documento del sobre. Era un formulario de solicitud de préstamo del banco. La cantidad, 500,000 pesos. Y allí, en la sección del aval o fiador solidario, estaban mis datos. Mi nombre completo. Mi dirección. Mi RFC. Mi CURP. Toda mi información personal, escrita con la misma caligrafía pulcra de la carta. La línea para la firma estaba, por supuesto, vacía. Me quedé mirando el papel, incrédula. Después de todo, después de la humillación, después de haber sido expuestos como fraudes, su audacia era ilimitada. No solo me pedían que los volviera a financiar y estaban intentando entramparme. Habían usado mi información personal sin mi permiso, esperando que la culpa y la presión me hicieran firmar. No grité. No lloré. Me reí. Fue una risa seca, hueca, que salió desde lo más profundo de mi vientre. Una risa que dolía. Era la risa de alguien que finalmente entiende que está tratando con personas que no tienen fondo. No había límite para su egoísmo, para su descaro. Nunca aprenderían. Nunca cambiarían. Ese formulario no era una petición de ayuda. Era una prueba de mi identidad. Y yo ya no era la persona que firmaría ese papel. Doblé la carta y el formulario, los metí de nuevo en el sobre. La batalla no había terminado. Solo había entrado en una fase nueva y más peligrosa. Y ahora, tenía que construir una fortaleza. Al día siguiente, no fui a trabajar. Llamé y dije que tenía una emergencia personal, lo cual era la verdad más absoluta. Con el sobre de mi padre en mi bolso, conduje directamente a la oficina de mi tío Bruno. Le entregué el sobre sin decir una palabra. Él leyó la carta primero, su mandíbula apretándose con cada párrafo. Luego examinó el formulario del préstamo. Cuando vio mi información personal ya rellenada, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las tazas de café saltaran. «Esto es el colmo», exclamó, su voz retumbando. «Esto ya no es manipulación, Lidia. Esto es un delito. Esto es robo de identidad con intento de fraude». «Lo sé, tío». «¿Qué hago?» «Defenderte. Y esta vez, con la ley de tu lado». Hizo una llamada. Media hora después, estábamos sentados en el despacho de un hombre llamado licenciado Robles. Era un amigo de mi tío, un abogado de aspecto serio, con unos ojos agudos que parecían ver a través de las mentiras. Le expliqué toda la historia, desde el primer mensaje de mi madre hasta la carta que acababa de recibir. El licenciado Robles escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando terminé, examinó la carta y el formulario. «Bueno, señorita Aguirre», dijo finalmente, su tono profesional y tranquilizador. «Lo que su padre ha hecho es
en efecto, ilegal. Y muy peligroso para usted. Pero la buena noticia es que podemos construir un muro de protección a su alrededor. Una fortaleza legal. Pasamos el resto de la mañana tomando acciones concretas. Primero, llamamos al buró de crédito. El licenciado Robles dio la conversación, explicando la situación. Solicitamos y activamos una alerta de fraude en mi historial y un bloqueo temporal. Esto significaba que nadie, ni siquiera yo, podría solicitar un crédito a mi nombre sin pasar por un riguroso proceso de verificación de identidad. La primera capa del muro. Segundo, redactó una carta formal, un aviso de cese y desista. En un lenguaje legal implacable, la carta le advertía a mi padre, Ismael Aguirre, que cualquier uso no autorizado de la información personal de Lidia Aguirre, incluyendo su nombre, RFC, CURP o dirección, para cualquier fin, especialmente financiero, sería perseguido con todo el peso de la ley. Se le prohibía explícitamente contactarme para solicitar dinero o avales. La segunda capa del muro. Tercero, presentamos una denuncia preventiva ante la Fiscalía por el posible delito de robo de identidad. No para que los arrestaran, explicó el abogado, sino para que quedara un precedente legal. Si alguna vez intentaban algo de nuevo, ya habría un registro oficial de sus acciones. La capa final y más sólida del muro. Cuando salí del despacho del abogado esa tarde, el sol me pareció más brillante. El aire, más limpio. Por primera vez en años, no sentía el miedo latente de cuál sería la próxima crisis, la próxima demanda, el próximo chantaje emocional. Había recuperado el control. Ya no era la hija obediente, la hermana responsable, el cajero automático familiar. Era Lidia Aguirre, una ciudadana protegida por la ley. Esa noche, cuando Helio llegó a mi departamento, me encontró no con una expresión de estrés, sino con una sonrisa tranquila. Construí un muro hoy, le dije. Él me devolvió la sonrisa. Me alegro. Los buenos muros hacen buenos vecinos. E incluso, a veces, hacen buenas familias, a la distancia. Y en esa distancia, por fin, encontré mi paz. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio bendito. La carta del abogado debió de haber funcionado, porque no volví a recibir ni una llamada, ni un mensaje, ni una carta de mis padres o de mi hermano. La fortaleza legal que habíamos construido se mantuvo firme. La vida, sin el constante drenaje de energía y dinero, comenzó a florecer de maneras que había olvidado que eran posibles. En el trabajo, sin la distracción constante del drama familiar, me concentré por completo. Lideré un proyecto que resultó ser un gran éxito y, como resultado, me ascendieron a gerente de análisis de datos. El aumento de sueldo no fue lo más importante, fue el reconocimiento a mi esfuerzo, un reconocimiento que nunca obtuve en casa. Con Helio, las cosas se volvieron aún más sólidas. Sin la nube de mi familia cerniéndose sobre nosotros, pudimos planificar un futuro. Viajamos a Oaxaca un fin de semana largo, explorando Monte Albán y comiendo tlayudas sin sentirme culpable por gastar dinero en mí misma. Me inscribí en clases de salsa. Al principio me sentí torpe y cohibida, pero poco a poco, aprendí a soltarme, a seguir el ritmo, a dejar que la música me llevara. Cada giro, cada paso, se sentía como una pequeña liberación, un acto de reclamar mi propio cuerpo y mi propio tiempo. Y lo más importante, abrí una nueva cuenta de ahorros. La nombré, para mí. Cada quincena, una parte de mi sueldo iba directamente allí. Verla crecer, peso a peso, me daba una satisfacción profunda. Era la prueba tangible de mi independencia, de mi nueva vida. A veces, llegaban noticias fragmentadas a través de mi tío Bruno. Mis padres y Dante se habían mudado a un pequeño departamento en Iztapalapa, al otro lado de la ciudad. Mi padre había conseguido un trabajo de medio tiempo como guardia de seguridad en un supermercado. Mi madre, que siempre había despreciado el trabajo servil, ahora era cajera en una farmacia. Dante, según los rumores, hacía entregas para Rappi en una motocicleta. No sentí alegría por su caída. Tampoco sentí lástima. Sentí una especie de justicia impersonal. La vida, sin mi red de seguridad,
los había obligado a enfrentarse a la realidad. Una realidad que habían evitado durante décadas. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un email automático de un banco, el mismo del formulario de préstamo. El asunto era, actualización de su solicitud de crédito. Mi corazón dio un vuelco por un instante, un reflejo condicionado de viejos miedos. Lo abrí. Estimado señor Ismael Aguirre, comenzaba. Lamentamos informarle que su solicitud de crédito ha sido rechazada. El motivo es que la información proporcionada por el fiador solidario no ha podido ser verificada y existen alertas de seguridad asociadas a su nombre. Leí el mensaje. No hubo emoción. Ni triunfo, ni rabia. Era simplemente un hecho. El muro había funcionado. El sistema había hecho su trabajo. Cerré el correo y lo arrastré a la papelera. Era un fantasma del pasado, un eco de una batalla que ya había ganado. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras el agua se calentaba, me miré en el reflejo de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente. Más tranquila. Con menos sombras bajo los ojos. Había líneas de risa que no recordaba tener. La vida les había quitado sus lujos. Pero a mí, me había devuelto a mí misma. Y ese era un intercambio que haría 1000 veces más. Esa noche, me senté en mi pequeño balcón, con una taza de té humeante entre las manos. Las luces de la Narvarte parpadeaban abajo, una constelación urbana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire era fresco, con el olor a lluvia reciente que siempre limpia la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado. El mensaje. Las llamadas. Las mentiras. El fraude. La batalla silenciosa que había librado. Había crecido creyendo que el amor familiar era incondicional, una fuerza de la naturaleza que todo lo soportaba. Me tomó 32 años y una dolorosa explosión darme cuenta de que estaba equivocada. El amor verdadero, incluso el de la familia, necesita límites para sobrevivir. Necesita respeto para florecer. Sin eso, no es amor y es una jaula. Mi familia no rompió mis límites, actuaron como si nunca hubieran existido. El destierro que me impusieron, creyendo que era mi castigo, se convirtió en mi mayor regalo. Fue la llave que abrió la puerta de esa jaula. Una brisa suave me revolvió el cabello. Cerré los ojos, sintiendo la calma instalarse en mi interior. No era la calma del olvido, sino la calma de la aceptación. Aceptación de que no podía cambiar a mi familia, pero sí podía cambiar la forma en que les permitía afectarme. Ya no sentía la necesidad de su aprobación, ni el dolor de su rechazo. Solo sentía paz. Una paz ganada a pulso. Dejé la taza vacía sobre la mesita. Me levanté, estiré los brazos hacia el cielo nocturno y respiré hondo. El futuro era incierto, como siempre lo es. Pero por primera vez, se sentía completa y absolutamente mío. No les debo mi perdón. Me debo a mí misma esta paz. ¿Fui demasiado dura? ¿O fue esto lo único que se podía hacer? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las que vienen.